Un agradecimiento al autor, Fix JP. Un saludo para mis queridos suscriptores, que comentan y apoyan este canal, y los que no lo están también los quiero. Solo quedo yo contra el mundo. Parte 3. Capítulo 9. Uniendo fragmentos, parte 3 de 6. Nos ubicamos en la primaria de Royal Oaks, donde Lincoln estaba sentado debajo de su árbol, tranquilamente observando las nubes como ya era de costumbre. El joven albino solo estaba en sus pensamientos, mientras esa mirada muerta se mantenía presente en su rostro. Lincoln me preguntó cómo hubiera sido mi vida si eso nunca hubiera pasado. ¿Dónde estaría yo ahora? ¿Sería feliz? ¿En realidad era feliz antes de que todo esto pasara? No lo sé. Nunca me puse a pensar en mí, siempre estaba pensando en ellas y estaba velando por su bienestar. En realidad, nunca pensé en mí, siempre pensé en ellas. No sé qué he estado haciendo toda mi vida, qué he estado haciendo todo este tiempo. Todas esas eran las preguntas del joven albino, mientras estaba ahí quieto sin hacer nada, mientras intentaba aclarar sus dudas, mientras en unos metros lejos de ahí, cierta castaña estaba caminando con una caja con una pequeña sorpresa para el chico peliblanco. Ella se veía algo nerviosa, ya que como no conocía muy bien al chico no sabría si le gustaría. Ella solo caminaba mientras se sentía cada vez más nerviosa y sus pensamientos no ayudaban en mucho, pero no se iba a echar para atrás. Silvia, creo que fue tonto intentar darle algo sin saber sus gustos. Bien hecho, cabeza hueca, pero no me echaré para atrás. No pase tanto tiempo haciendo esto solo para dejarlo por ahí, pensó decidida la castaña. Ella solo siguió caminando hasta que lo vio en el mismo árbol de siempre. Ella con cada paso se sentía más y más nerviosa y sus manos le temblaban ligeramente. Ella solo llegó donde el albino y le habló para llamar su atención. Silvia, hola Lincoln, mira, no sé si te gustará pero yo te traje esto, dijo mostrándole la caja. Lincoln solo la tomó sin decir nada, comenzó a abrirla para después ver unas galletas con chispas de chocolate junto con una muñequera. Él tomó la muñequera y notó un bordado aparentemente hecho en casa que era una calavera. Él se la puso y después vio cómo le quedaba. Por su parte la chica estaba que se moría de la ansiedad, ya que, debido a el rostro sin expresión del chico, no sabía si le gustaba o no. Después de unos segundos que fueron eternos para la castaña, el albino dio su veredicto. Lincoln, me gusta, dijo en su típico tono sin vida. Silvia sonrió tras escuchar eso, ya que si le había gustado. Ella después vio como el albino ponía las galletas en medio de ambos. Lincoln, ¿quieres?, preguntó el albino. Ella solo dio una sonrisa y tomó una galleta y comenzó a comer la cosa que Lincoln imitó y comenzó a comer tranquilamente junto a Silvia. Después de un rato las galletas se acabaron y Lincoln le dio las gracias a la castaña por el pequeño regalo. Lincoln, gracias por esto Silvia, las galletas estaban buenas, dijo con una muy leve sonrisa prácticamente imperceptible. Silvia, jeje, me alegra que te hayan gustado, dijo con felicidad. Después solo se quedaron ahí en silencio, pero no era un silencio incómodo, era ese tipo de silencio agradable que a veces se hacía presente. Silvia se sentía a gusto en ese lugar, mientras le daba una que otra mirada al chico peliblanco que estaba a su lado, sintiéndose feliz de estar junto a él. Ellos solo se quedaron ahí mientras la chica estaba algo cerca del albino con un leve rubor, mientras este solo se quedaba pensando, observando las nubes y algunas aves que pasaban volando, pero una persona los estaba viendo desde la lejanía, cosa de la que ellos no se percataron. ¿Qué hace ese idiota con mi Silvia?
Ella es mía y solo mía, nadie más puede estar con ella, pensó con enojo. Aquel chico solo se fue sin hacer nada más ya que sus amigos lo llamaban para hacer lo suyo. Time skip. Lincoln iba saliendo de la escuela junto a Sylvia, mientras ella le contaba unas pequeñas historias al albino, que solo escuchaba sin hacer nada más. Ambos caminaban tranquilamente y Lincoln solo respondía una que otra pregunta de la castaña, cosa que la hacía feliz ya que el muchacho estaba hablando más de lo que antes hablaba con ella, hasta que llegó una pregunta. Sylvia, oye Lincoln, ¿acaso no tienes más amigos en la escuela?, preguntó la chica con curiosidad. Lincoln solo negó con la cabeza mientras seguía caminando. Sylvia solo no dijo nada más sobre el tema y siguió caminando hasta que la madre de Sylvia llegó por ella. Carla, cariño, vámonos. Sylvia, ya voy mamá, le respondió a su madre alzando la voz para que la escuchara. Bueno, nos vemos luego Lincoln, dijo mientras se retiraba. Lincoln solo se despidió con un gesto de mano y después solo siguió su camino rumbo a su hogar ya que hoy no tenía que ir a trabajar. Lincoln solo iba caminando hasta que frenó de golpe, debido a que la madre de Sylvia lo llamó. Carla, oye chico, espera. Mi hermana no está en su casa y me dijo que la esperaras en mi casa, le dijo al albino. Lincoln solo se revisó los bolsillos ya que sentía que había olvidado algo. Después de buscar un poco notó lo que faltaba. Sus llaves. Lincoln había olvidado la copia que le había dado su maestra para que entrara a casa. Sin opción, Lincoln solo subía al auto de aquella mujer y se sentó para después comenzar el viaje. En el viaje Lincoln solo se mantuvo en silencio mientras veía por dónde iban. Mientras el albino estaba distraído, Sylvia se acercó poco a poco a él mientras sentía las dichosas mariposas en el estómago. Después de acercarse ella solo habló con lo primero que se le vino a la mente. Sylvia, oye Lincoln, ¿cuál es tu comida favorita?, preguntó Sylvia con los nervios de punta. Lincoln solo la volteó a ver notando que se había acercado, pero no dijo nada de eso y respondió la pregunta con simpleza. Lincoln, la verdad nunca lo había pensado. Creo que sería el cerdo asado o la comida china. Me quedo con esos dos, respondió en su tono muerto. Sylvia, jeje, a mí también me gusta la comida china. Aunque he oído rumores de que ellos hacen eso con carne de perro. De solo pensarlo me da escalofríos, dijo sintiendo un escalofrío pasar por su cuerpo. Lincoln no dijo nada y solo se quedó viendo a la chica que hablaba sobre esas teorías de cómo se hacía ese tipo de comida. Unos minutos después, ya habían llegado a su destino y todos entraron en la casa. Carla, ponte cómodo muchacho, yo iré a preparar algo de comer, dijo amablemente para retirarse a la cocina. Sylvia, de acuerdo mamá, sígueme Lincoln, dijo de manera alegre. Lincoln solo la siguió hasta que llegó al cuarto de la chica. Lincoln solo vio el lugar, pero un pequeño libro le llamó la atención así que fue a verlo. Él solo lo volteó y vio que era un cómic de Ace Savvy que ella había leído hace tiempo. Pero ese número era algo especial para él, se podría decir. Unos años atrás. Podemos ver a un Lincoln de 9 años emocionado ya que por fin tenía el dinero para comprar su cómic, pero unos sollozos llamaron su atención. Al ver de dónde eran originados esos sonidos notó que su hermana Luna estaba llorando. Él solo fue y le habló. Lincoln, hermana, ¿por qué lloras?, preguntó el albino. Luna, es que Joseph quería ir a un concierto pero Sniff no tengo el dinero y en ese concierto podría haber cantado con Mike Swagger. Esta era una oportunidad única, dijo mientras lloraba de tristeza. Lincoln solo vio el dinero que tenía en mano y tomó una decisión.
Lincoln, bueno. Supongo que mi cómic puede esperar, no irá a ningún lado, toma Luna. Ve y diviértete, le dijo a su hermana con una gran sonrisa, poniendo el dinero en una mesita de noche que tenía al lado de su cama. La rockera solo se vio al albino directamente mientras limpiaba sus lágrimas. Luna, ¿de verdad harías eso por mí? Preguntó viendo a su hermanito. Lincoln, por supuesto que sí, jeje, mi cómic no se irá a ningún lado. Pero esto es una oportunidad única para ti. Ella solo abrazó a su pequeño hermano y tomó el dinero para después salir a comprar las entradas. Tiempo después, Lincoln ahora estaba deprimido ya que el cómic que quería al parecer era una edición especial y ya no estaba a la venta. Él solo estaba ahí sin ánimos hasta que llegó Luna con algo oculto. Luna, hey, my brother. Mira lo que tengo, jeje. Lincoln solo la miró mientras ella le mostraba el cómic que tanto deseaba. Lincoln, pero ¿cómo? Creí que ya no habían más. Luna, no en esta ciudad, jeje. Tuve que salir de la ciudad para conseguirlo, fue difícil pero al final lo logré, dijo con una sonrisa. Lincoln, ¿de verdad hiciste eso por mí? Luna, claro que sí, hermanito, y lo volvería a hacer. Así, happy birthday my brother, dijo dándole un gran abrazo a su hermanito. Lincoln solo correspondió el abrazo mientras tenía unas lágrimas de felicidad. Volviendo al presente. Lincoln, Luna, dijo soltando unas lágrimas que caían en el cómic. Silvia vio eso y solo fue a ver qué le había pasado al albino. Silvia, Lincoln, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Preguntó con preocupación. Lincoln solo se secó las lágrimas y dejó el cómic en su lugar mientras volvía a tener esa mirada vacía y solo se quedaba ahí sin decir nada. Silvia, vamos, no te pongas triste. ¿Quieres jugar algo? Lincoln solo volteó a verle y le asintió, al menos jugar le ayudaría a olvidar su dolor por un rato. Ambos estuvieron jugando por media hora hasta que Carla los llamó. Carla, niños, bajen a comer. Gritó desde el comedor. Silvia, ya vamos, mamá. Vamos, Lincoln. Lincoln solo se levantó y bajó junto a la castaña hasta el comedor, donde se sentaron y comenzaron a comer una pequeña merienda que Carla había preparado para los tres. Carla, ¿y Lincoln, a qué te dedicas ahora? Preguntó con curiosidad. Lincoln, solo atiendo en una cafetería con temática gótica, respondió en ese tono sin vida. Carla, pues con esa actitud te debe ir de maravilla, pensó con algo de gracia al imaginar ese lugar lleno de zombies como ella solía decirles en su juventud. La comida fue con tranquilidad, con uno que otro diálogo y unas risas por parte de Carla y Silvia. Después de un rato tocaron la puerta, y Silvia fue a abrir dejando al albino ahí, que solo escuchó lo siguiente. Silvia, te dije que no. Largo, no quiero volver a verte. Gritó con enojo en su voz. Después solo se oyó un portazo, y Silvia llegó con el ceño fruncido. Carla, ¿y eso qué fue? Preguntó con curiosidad. Silvia, solo una garrapata molesta, pero nada importante, dijo volviendo a sentarse. Lincoln solo se mantuvo callado mientras terminaba su comida, esperando a que el ambiente tenso pasara. Después de terminar, Silvia solo llevó al albino para ver un rato la TV mientras llegaban por él. Unas horas después.
Ya eran las 7:53 p.m. y Lincoln estaba tranquilamente viendo televisión junto a Sylvia. Estaban viendo unos capítulos de ARK que ella estaba dejando para después. Sinceramente Lincoln estaba algo sorprendido de que a una chica le gustara este programa tanto como a él. Sin decir nada Lincoln solo se mantuvo viendo el programa mientras Sylvia aprovechaba cualquier oportunidad para pegarse a su albino. Mientras con Carla, ella solo veía con ternura esa escena entre ese muchacho de cabello blanco y su hija. Ahora estaba segura, ese albino era mejor para su hija que ese otro inútil. Ella escuchó que alguien tocaba la puerta y fue a abrir. Carla, hola, vienes por el peli blanco, ¿verdad? Di Martino, ¿tú qué crees, cabeza hueca? Dijo con burla. Carla, oh vamos. Estás molestándome con eso desde ese pequeño accidente, dijo algo molesta. Di Martino solo rió un poco y después entró para llamarle al vino. Di Martino, Lincoln, ya nos vamos. Dijo alzando un poco la voz. Lincoln sin decir nada solo se levantó y agarró su mochila para dirigirse a la puerta. Di Martino, bueno. Nos vemos, hermana, nos vemos, Sylvia, dijo con una sonrisa. Sylvia, adiós, tía, y adiós, Lincoln, dijo dándole un abrazo. Lincoln solo se quedó sin hacer nada por unos segundos, pero después lentamente movió sus brazos y correspondió el abrazo, cosa que puso feliz a la castaña, que tenía una sonrisa acompañada de un rubor. Ambas adultas solo pensaban lo mismo. Carla y Di Martino, ¡au! Qué tiernos, pensaron al unísono. Después ambos se separaron y Lincoln se fue junto a Di Martino rumbo a su hogar. En el auto. Di Martino, veo que te fue bien. Lincoln, sí. Hoy no fue un mal día, dijo en su típico tono. Después el auto arrancó y el albino se quedó dormido debido al cansancio que tenía. Él solo volvió a ese espacio negro, viendo cómo otros fragmentos se unían en uno y se colocaba en el espejo junto al otro. Lincoln, es extraño. Esto que siento es extraño. Pero no se siente mal, dijo mientras tenía una mirada un poco menos vacía, viendo el otro fragmento en el marco del espejo. Capítulo 10. Uniendo fragmentos, parte 4 de 6. Ya el sol estaba saliendo en la pequeña ciudad de Royal Woods, y un joven albino de 12 años estaba despertando, pero algo era diferente en él. Su rostro aún permanecía sin mostrar expresión, pero su mirada ahora no era tan vacía y muerta. Ahora parecían tener un poco de ese brillo que solía tener antes de ese incidente. El joven Laud solo se levantó de su cama, la tendió y se fue a dar un baño como de costumbre. Después de desvestirse, Lincoln se quitó el parche viendo su ojo como nuevo. Lincoln, ya sano, dijo en su típico tono. Lincoln solo entró a la ducha y se dispuso a hacer su cometido. Después de tomar su baño, el chico de cabellera blanca solo bajó e hizo su desayuno para disponerse a comerlo. Mientras comía tranquilamente solo pensó: Lincoln, la señorita Di Martino ha hecho mucho por mí. Al menos debería hacerle el desayuno, es lo mínimo que puedo hacer, pensó mientras terminaba su comida. Lincoln solo fue y lavó los trastes que usó y después se puso a preparar un desayuno para su maestra. Él hizo unos panqueques igual que como su padre le enseñó. Un año atrás. Lincoln estaba en la cocina junto a su padre Lin, mientras veía cómo preparaba sus panqueques, y descubrir el secreto de por qué eran tan buenos. Lin, señor, bueno, Lincoln, después de meter la mezcla esperamos unos 4 minutos, dijo poniendo la mezcla en la sartén. Después pasaron los 4 minutos y después Lin siguió con su explicación. Lin,
Ahora tenemos dos opciones, lo voltemos con la espátula como cualquier persona normal o... ¡Wop! Lin hizo que el panqueque diera un giro en el aire para después caer perfectamente y seguir con su preparación. Lincoln, vaya papa, eso es impresionante. Después de que ese panqueque estuviera, Lincoln intentó una y otra vez imitar el modo en el que su padre los preparaba. Volviendo al presente, Lincoln, ¿listo? Lincoln solo dejó que el último panqueque terminado cayera en el plato junto con los demás, después le puso algo de mantequilla en la parte de arriba igual que como lo hacía su padre, la cual comenzó a derretirse. Después de terminar su cometido, él preparó una taza de café y la dejó en la mesa esperando a que su maestra bajara, que sería en Lincoln, 3, 2, 1, dijo mientras daba un sorbo a una taza de chocolate que tenía. Al pronunciar el 1, la maestra bajó medio adormilada mientras sentía ese aroma. Ella abrió los ojos viendo al albino, que solo estaba en la mesa sentado bebiendo su chocolate tranquilamente. Ella solo saludó amablemente como siempre hacía. DiMartino, buenos días Lincoln, ¿dormiste bien? ¿Y ese es tu desayuno? Preguntó viendo los panqueques. Lincoln solo respondió con ese tono muerto que aún conservaba. Lincoln, yo ya desayuné. Hice ese para usted, es lo menos que puedo hacer para agradecerle todo lo que ha hecho por mí, dijo en su tono sin vida. La maestra solo se quedó sorprendida unos segundos, pero después solo le dio una gran sonrisa mientras se sentaba y probaba el desayuno que le hizo ese pequeño de cabello blanco. DiMartino, gracias por tomarte el tiempo de hacer esto, dijo dándole una sonrisa al albino. Después ella solo dio el primer bocado y quedó maravillada con el buen sabor que tenía mientras veía a Lincoln con impresión, es decir, no cualquier niño prepara algo tan bueno solo. Después de unos minutos ella terminó de comer y quedó satisfecha. DiMartino, eso estaba delicioso. Lincoln, ¿quién te enseñó?, preguntó con curiosidad. Ella solo vio como la cara del albino solo comenzó a expresar tristeza mientras parecía que intentaba no romper en llanto. Ella iba a preguntar si se encontraba bien, pero el albino respondió primero. Lincoln, todo lo que se sobrecocina. Me lo enseñó mi padre, dijo mientras solo tenía una expresión indefinida. La maestra solo se lamentó mentalmente al haber preguntado eso, pero ya no podía hacer nada. Ella solo se levantó y se fue a tomar un baño para estar lista para su día laboral. Mientras ella tomaba un baño, Lincoln estaba viendo un rato la televisión hasta que su maestra llegara. Lincoln, me preguntó si estarán bien donde quiera que estén, dijo pensando en su familia. Él solo se quedó ahí pensando en eso hasta que llegó su maestra y lo llamó. DiMartino, Lincoln, es hora de irnos. Lincoln solo apagó el televisor y fue por su mochila para salir junto a la maestra rumbo a la escuela. En el trayecto ella notó que él iba con un semblante diferente, se podía decir, ya no parecía tan sombrío. Ella solo se sintió feliz al ver cómo ese chico roto poco a poco volvía a ser el mismo de antes. Sin más, ella solo siguió conduciendo rumbo a la escuela. Unos minutos después, Lincoln bajó del auto como de costumbre y se fue rumbo a su salón, donde solo entró y se sentó. Viendo que Silvia no estaba, él solo se quedó ahí sin hacer nada mientras las clases empezaban. Después de unos minutos, Lincoln solo fue saludado como de costumbre por cierta chica. Silvia, buenos días Lincoln, dijo alegre. Lincoln, buenos días, dijo en su típico tono.
Ella se sorprendió ya que era la primera vez que el albino le respondía cuando lo saludaba, ya que siempre se mantenía en silencio. Esto en cierta parte la puso feliz ya que estaba avanzando bastante bien. Las clases dieron inicio y todo fue con normalidad. Hubo un pequeño examen sorpresa que Silvia no se esperaba, así que se copió del albino, que solo dejó que hiciera lo suyo hasta que llegó la hora del receso, donde ambos se fueron a sentar donde siempre. Todo fue silencio como de costumbre hasta que, para sorpresa de la chica, el albino hizo una pregunta. Lincoln: oye Silvia, ¿cuáles son tus flores favoritas? El día en el que llegaste dijiste que te gustaban las flores, dijo en su típico tono sin vida. Ella solo se quedó sorprendida por un momento, pero después dio una sonrisa y respondió. Silvia, pues si tuviera que elegir, elegiría los tulipanes y las rosas. Y si solo tuviera que elegir uno, serían las rosas, respondió la castaña con una sonrisa. Lincoln: ya veo, fue la simple respuesta del albino. Después de un rato Silvia se iría ya que le entraron ganas de ir al baño. Lincoln solo se quedó ahí esperando, viendo las nubes. Con Silvia, ella estaba saliendo del baño con las manos un poco húmedas, señal de que se las había lavado. Ella iba a ir de regreso con su albino, pero fue arrinconada por una cucaracha molesta. Hola Sil, te extrañé, dijo acariciando la mejilla de la chica. Silvia, no me toques, dijo apartando la mano de su rostro. Vamos, esa no es manera de tratar a tu novio. Silvia, lo nuestro se acabó hace mucho y tú sabes muy bien el porqué. Así que déjame en paz, idiota. Ya te dije que no fue lo que parecía. Silvia: uy sí, besar a esa tal Cristina mientras le tocabas el trasero no era lo que parecía, ¿verdad? Solo déjame en paz, dijo con enojo. El chico solo le dio un beso que ella rápidamente cortó y después le dio una bofetada. Silvia, no vuelvas a hacer eso nunca, tarado. Gritó muy enojada. Vamos, sé que te gusto, dijo mientras intentaba besarla de nuevo. Ella solo se resistía mientras alejaba a ese chico de ella. Mientras con Lincoln. Él se había levantado del árbol y fue a buscar a su amiga ya que desde hace un buen rato que no volvía. Lincoln tenía su ocarina en mano y iba a tocarla ya que eso le ayudaba a calmarse ya que tenía una sensación algo inquietante. Lincoln, ¿dónde está Silvia? Se preguntaba el albino. Lincoln después solo se puso a tocar su melodía mientras empezó a caminar nuevamente. Lincoln solo iba caminando mientras tocaba su ocarina, mientras todos los que iban pasando solo se quedaban escuchando esa hermosa y triste melodía. Con Silvia. Ella escuchó esa melodía y solo intentó librarse de ese chico para ir con el albino, pero este no la dejaba ir. Silvia, ya suéltame de una maldita vez. Gritó mientras estaba roja del enojo. Después de unos segundos la melodía se hizo tan fuerte que Silvia y ese chico se quedaron viendo al chico de cabello blanco que veía su dolor de muela acorralando a su amiga. Momentos antes. Lincoln iba caminando mientras tocaba hasta que vio a cierto pelirrojo que no dejaba ir a su amiga. Él solo puso una mirada gélida mientras se acercaba hasta quedar cerca de ellos. Volviendo al presente. Lincoln, suéltala Chandler, dijo en su tono muerto. Chandler, largo de aquí Larry, esto es asunto de pareja. Silvia, ya te dije que ya no soy ni seré nada tuyo, así que suéltame. Gritó dándole otra bofetada. Chandler ya se había molestado y si ella no quería por las buenas sería por las malas. Él iba a golpear a la chica que solo esperaba el golpe, pero no llegó y en su lugar vio como el albino recibía el golpe en la mejilla, haciendo que algo de sangre saliera de su labio. Chandler, quítate anciano.
dijo molesto. Lincoln solo tomó el brazo del pelirrojo mientras lo miraba con esos ojos muertos combinado con frialdad. Lincoln, si te rompo también dejarás de molestar, preguntó en un tono sombrío. Chandler solo vio esos ojos que parecían de un muerto y sintió un escalofrío recorrer por su cuerpo. Lincoln comenzó a doblar el brazo del pelirrojo, que esta vez reaccionó y se liberó sintiendo algo de dolor en su brazo. Él solo miraba al albino con odio. Chandler, ¿a quién quieres engañar, anciano? Si no eres más que un patético debilucho. Seguro estás temblando por dentro como temblabas cuando te molestaba y te quitaba todo, jajaja, dijo con veneno en su voz. Lincoln, en eso te equivocas, inútil, dijo acercándose hasta quedar frente a frente con Chandler. No siento miedo hacia las personas que son más débiles que yo. Solo me producen lástima, dijo con su voz muerta viendo fijamente a Chandler a los ojos. Él solo retrocedió un paso ya que le había intimidado esa mirada del albino. Él se creía el fuerte y valiente, pero a la hora de la verdad no era más que un cobarde que solo abusa de los que son más débiles que él, pero cuando llega alguien superior no hace más que temblar de miedo. Chandler solo se fue del lugar, corriendo después de decir unas palabras. Chandler, mañana desearás no haber nacido, dijo con odio puro en su voz para después irse corriendo. Lincoln solo se limpió la sangre que tenía en su labio con la mano y solo dio una mueca de molestia. Después Lincoln solo fue recibido por un abrazo al voltearse. Sylvia, gracias por defenderme, Lincoln, dijo feliz al ver cómo el chico que ama la protegía. Lincoln solo no dijo nada y correspondió el abrazo mientras todos lo veían. Los chicos sentían envidia mientras las chicas solo pensaban. ¡Qué romántico! Después ambos se separaron y se fueron a sentar en su árbol de siempre mientras sonaba el timbre para volver a clase, solo que esta vez Sylvia apoyó su cabeza en el hombro del albino mientras tenía una sonrisa adornando su rostro. Time skip. Las clases habían terminado y Lincoln y Sylvia iban saliendo del salón para salir de la escuela. Sylvia, oye Lincoln, dijo llamando la atención del albino. Lincoln al escucharla solo paró y la vio ver que quería. Sylvia, ¿por qué me ayudaste? Por eso saliste lastimado. Dijo sintiendo algo de culpa. Lincoln, porque eres alguien importante para mí. Respondió con simpleza en su típico tono. Esas palabras fueron suficientes para que ella sintiera su corazón acelerarse y sus mejillas arder mientras veía a ese chico de cabello blanco que se daba la vuelta para irse. Sylvia, soy importante para él, dijo en voz baja. Ella solo dio una sonrisa y siguió a Lincoln rumbo a la salida, donde al llegar Sylvia se fue al auto de su madre, pero se regresó donde estaba el albino. Sylvia, nos vemos mañana, Lincoln, dijo con una tierna sonrisa. Ella después le dio un corto beso en la mejilla y se fue corriendo al auto, el cual arrancó dejando al albino ahí mientras se tocaba la mejilla. Lincoln, son suaves y cálidos, pensó para después comenzar a caminar rumbo a su lugar de trabajo. Time skip. Lincoln estaba trabajando como de costumbre atendiendo las mesas, pero estaba distraído ya que no podía sacarse de la cabeza ese beso en la mejilla que le había dado la castaña. Lincoln daba todo de sí mismo para concentrarse en su trabajo, pero era bastante difícil. Después de que terminara su turno, el joven Laud solo salió algo cansado del lugar y comenzó a caminar a un lugar. Él llegó a la antigua casa Laud para ir por algo que olvidó. Él entró y después de unos minutos, salió con su conejito Boom Boom que le recordaba cuando Lenny se lo hizo hace ya varios años. Lincoln, esto me ayudó mucho en mis pesadillas. Gracias Lenny, dijo mirando al cielo.
Después él solo guardó su conejito en su mochila, y se fue rumbo a su hogar mientras el sol comenzaba a ocultarse. Capítulo 11. Uniendo fragmentos, parte 5 de 6. Después de la amenaza de Chandler el día anterior, Lincoln estuvo practicando más lo que sabía del kickboxing que Marta le estaba enseñando. Él estuvo todo el tiempo haciendo ejercicios físicos y mejorando su resistencia para estar listo para cualquier cosa que ese rufián de cabello rojo intentará. Primaria Royal Oaks 7:30 AM. Lincoln estaba tranquilamente haciendo sus deberes, mientras Sylvia le hablaba un poco en voz baja para que no la descubrieran, pero para su mala suerte la maestra la descubrió. Maestra Johnson, Sylvia, ¿acaso tienes algo interesante que compartir con la clase?, preguntó la maestra en un tono ligeramente molesto. Sylvia solo se puso nerviosa y se quedó en blanco. Sylvia, bueno, yo. Dijo sumamente nerviosa. Maestra Johnson, por favor no interrumpa la clase, dijo para volver a escribir en la pizarra. Sylvia solo volvió a lo suyo mientras estaba algo roja de la vergüenza. Ella vio al albino que solo estaba en lo suyo y sintió más vergüenza de haber hecho el ridículo frente a él. Sin más, solo volvió a su trabajo sin decir nada más. Un rato después. Ring. Ese fue el sonido que indicaba el receso. Lincoln solo se levantó y salió junto a la castaña como de costumbre. Ellos solo iban caminando por los pasillos, mientras caminaban rumbo al patio donde se iban a sentar donde siempre. Sylvia, oye Lincoln, una pregunta rápida, ¿preferirías tener todo el dinero del mundo o encontrar el amor de tu vida?, preguntó mientras caminaba de reversa viendo al peli blanco. Lincoln solo iba caminando con su rostro sin expresión mientras pensaba en qué responder. Al cabo de unos minutos el albino dio su respuesta. Lincoln, prefiero encontrar esa persona que me haga feliz. Hay cosas que el dinero no puede comprar, dijo mientras seguía caminando. Sylvia, ya veo, bueno yo también espero eso, dijo con una sonrisa. Ella al estar caminando de espaldas no vio un pequeño escalón, y por ende hizo que cayera al suelo y se raspara el codo. Sylvia, esto duele. Esto me pasa por no prestar atención donde camino, dijo mientras veía un poco de sangre salir de la herida. Lincoln solo se acercó y sacó una curita como él solía decirle de uno de sus bolsillos para después tomar el brazo de la chica y ponérsela. Lincoln, con eso basta, dijo en su tono muerto mientras se levantaba. Lincoln solo tomó la mano de Sylvia y después la ayudó a levantarse para seguir con su camino. Sylvia, gracias por esto, dijo señalando la bandita adhesiva. Lincoln solo no dijo nada y siguió con su camino siendo seguido por la chica. Todo fue como de costumbre y había uno que otro diálogo entre ambos. Sylvia después solo se acercó al albino y apoyó su cabeza en su hombro mientras parecía feliz. A Lincoln eso no le molestaba, así que solo la dejó ahí y siguió disfrutando de la tranquilidad de aquel lugar. Lincoln después de unos momentos le dio una mirada a la chica que tenía al lado. Lincoln, ¿por qué me siento tan raro cuando ella está cerca? ¿Qué es esto que siento? Jamás me había puesto así, ¿qué me pasa?, pensó el albino con confusión. Sylvia se dio cuenta de la mirada del albino y también volteó a verlo. Ambos se vieron directamente a los ojos. Lincoln veía esos brillantes ojos color miel, y ella veía esos ojos azules que parecían estar apagados, pero de algún modo ella podía ver una ligera chispa en ellos aún presente. Ella solo se quedó así un rato, pero después recuperó la cordura. Sylvia, jeje, ¿por qué me miras así?, preguntó con un rubor en sus mejillas. Lincoln solo reaccionó a eso y respondió. Lincoln, por nada, dijo en su típico tono.
Él después solo se puso a ver las nubes como hacía de costumbre, mientras Silvia solo lo veía con intriga, pero después simplemente lo dejó pasar y volvió a disfrutar de su tiempo junto a su lindo conejito. Después el timbre sonó y ambos volvieron a clases donde todo fue con normalidad, clases aburridas, lentas y algunas inútiles con un toque de frustrantes. Después sonó el timbre que indicaba la salida, y Lincoln estaba afuera esperando a su amiga ya que ella se había atrasado en los deberes y no podía salir hasta que los terminara. Lincoln estuvo esperando por 15 minutos hasta que ella por fin salió. Silvia, por fin terminé. Ella vio al albino ahí sentado aparentemente dormido. Silvia, ¿acaso estuvo esperándome?, se preguntó la castaña. Ella iba a despertarlo, pero después solo se le quedó viendo por un rato. Silvia, es muy adorable cuando duerme, jeje, dijo mientras acariciaba suavemente los cabellos blancos de Lincoln. Después de unos segundos ella procedió a despertarlo para irse del lugar. Silvia, oye Lincoln, despierta, dijo moviéndolo un poco. El albino poco a poco comenzó a despertar viendo a la chica frente a él solo se levantó y después comenzó a caminar junto a ella. Silvia, oye Lincoln, ¿por qué me esperaste?, preguntó la castaña. Lincoln, porque tengo día libre de trabajo hoy y porque somos amigos, dijo en su típico tono. Ella en verdad se decepcionó un poco ya que esperaba algo más, que hubiera dicho que era porque le gustaba pasar tiempo con ella hubiera bastado. Ella solo seguía en sus pensamientos hasta que el albino habló nuevamente. Lincoln, además también. Porque me agrada pasar tiempo contigo, dijo con una pequeña y casi invisible sonrisa. Ella vio al albino y ella notó esa pequeña sonrisa que le daba a ella, cosa que la puso feliz, así que dio una gran sonrisa y siguió caminando junto a él hasta la salida. Después de un rato llegaron a la salida y ambos iban tranquilos hablando de cualquier cosa. Bueno, esto era por parte de Silvia, que estaba realmente animada. Después de unos segundos Lincoln de la nada sintió como alguien lo agarraba por la espalda. Silvia, Lincoln. Después Chandler apareció y tomó a Silvia mientras Lincoln solo mantenía su mirada sin vida puesta en el pelirrojo, sin prestar atención al que lo tenía agarrado. Chandler, te dije que desearías no haber nacido, dijo con malicia. Lo único que sintió el albino después fue un golpe en el estómago que vino de otro de los matones que Chandler había traído. Silvia, Lincoln. Suéltame, imbécil, gritó enojada intentando zafarse. Chandler, soltarte, ¿por qué lo haría? Si me gusta tenerte entre mis brazos, dijo mientras tocaba el cabello de Silvia. Denle una lección a ese anciano, le ordenó a sus matones. Sí, jefe, fue la respuesta de esos dos. Después comenzaron a golpear al peliblanco sin darle descanso hasta que uno le dio un golpe tan fuerte que hizo que se le rompiera la nariz. Silvia, ya basta. Por favor no lo lastimes, dijo con desesperación. Por su parte el pelirrojo y los matones solo veían al albino tendido en el suelo, pero después se levantó viendo fijamente a los matones con esa mirada sin vida. Lincoln, HMPH. He recibido peores golpes en el pasado, dijo en un tono sombrío. Lincoln solo correría hacia uno de los matones, que le lanzaría un golpe que le evitaría para después darle un golpe en el mentón haciendo que cayera al suelo. El otro matón viendo eso fue a atacar al albino, pero este solo le dio un rápido puñetazo para después agarrarlo y darle una combinación de puños en el cuerpo y rostro para terminar con una patada en el pecho que hizo que el matón cayera sin aire al suelo y con algo de sangre saliendo de su labio inferior.
Esos dos se volvieron a levantar, y para terror de la castaña sacaron navajas, y estaban dispuestos a atacar sin importar las consecuencias. Silvia, Lincoln, por favor huye. Gritó preocupada. Chandler solo veía cómo esos dos atacaban al albino, que esquivaba como podía los ataques de ambos, pero salió con uno que otro corte menor. Él después solo decidió mostrar su pequeño secretito del por qué nunca se quitaba su chaqueta blanca. Él se la quitó y se la lanzó a los matones, quitándoles la visibilidad por unos segundos, pero cuando la recuperaron vieron que el albino tenía unos cuchillos en las manos, que había sacado de unas fundas que tenía colgadas en el cuerpo. Lincoln arrojó los cuchillos haciendo que se clavaran en sus brazos y piernas. ¡Ah! Gritaron ambos de dolor. Lincoln solo les daría una patada en el rostro a cada uno y después solo los dejaría ahí tirados, para dirigirse con el pelirrojo mientras algo de su sangre salía de las pequeñas cortadas que le habían hecho. Cuando llegó con el pelirrojo, lo primero que hizo fue quitarle a Silvia para después darle un puñetazo que le rompió la nariz y lo tumbó al suelo mientras este solo veía al albino con miedo. Lincoln, eres patético, dijo en un tono muerto mientras le daba una patada en la cara. Con esa patada Chandler cayó en la inconsciencia. Lincoln volteó para ver a Silvia, pero solo sintió algo clavarse en su abdomen para luego ver a uno de los matones que se había levantado como podía para apuñalar al albino. Lincoln solo le dio un puñetazo y después cayó sentado en el suelo mientras sangre salía de la herida. La castaña solo fue rápidamente con el albino para ver su estado. Silvia, oh no. No. ¿Y ahora qué se supone que haga? Dijo con unas lágrimas de desesperación. Ella solo usó algo para hacer presión en la herida y retrasar el sangrado mientras espera que alguien viniera a ayudar, pero no vio a nadie. El lugar estaba completamente vacío, así que solo le quedó esperar a que su madre llegara lo más rápido posible. Silvia, por favor aguanta un poco. Lincoln, tengo frío, dijo débilmente. Silvia solo veía la gran pérdida de sangre y solo lloró de la desesperación y tristeza. Silvia, Lincoln, por favor aguanta, no te mueras, dijo entre lágrimas. Mientras con Carla, ella estaba hablando con su hermana en el auto ya que ella tuvo el día libre ese día debido a un pequeño problema. Carla, ¿y cómo va tu situación con ese niño?, preguntó con curiosidad. DiMartino, pues, ha mejorado bastante, creo que poco a poco se está recuperando, dijo la morena con una sonrisa. Carla, eso es bueno, oye mira eso. La morena vio y solo palideció al ver al albino tirado mientras Silvia lloraba mientras las manos de esta última estaban manchadas de sangre. Ambas mujeres de inmediato fueron a ver al chico, notando que había perdido ya bastante sangre. DiMartino, ¿pero qué pasó aquí?, preguntó alterada. Silvia, después les explico, pero hay que llevarlo a un hospital de inmediato. Sin prestarle atención a los demás chicos, ellas tomaron el cuerpo del albino y subieron al auto para ir rumbo al hospital. Time skip. En el hospital de Royal Oaks, una morena entró rápidamente cargando a un niño albino herido. DiMartino, necesito ayuda ya, gritó desesperada. Varios médicos llegaron y pusieron al albino en una camilla para después llevárselo dejando a las chicas ahí. Silvia, él va a estar bien, ¿verdad?, preguntó con unas lágrimas en sus ojos. Carla solo abrazó a su pequeña y le dijo que todo iba a estar bien y que el chico iba a vivir. Mientras con Lincoln, él estaba entre dos paredes donde se veían dos cosas, en una estaba su familia y en la otra estaba pasando su vida. Lincoln, papá, mamá, chicas, dijo con lágrimas.
Él iba a cruzar, pero se detuvo en último momento para después ver hacia atrás de él donde vio a Silvia al lado suyo mientras hablaba. Silvia, por favor despierta, dijo con unas lágrimas. Él solo volteó y vio a toda su familia que solo le daba una sonrisa. Lincoln, ir con mi familia, estar con ellos. Pero si me voy, ¿qué pasará con ella? Debo elegir, irme y volver a abrazar a mi familia, estar con ellos por el resto de la eternidad, o quedarme y seguir viviendo y ver qué me espera. Lincoln solo se quedó ahí pensando en qué hacer. El joven de cabello blanco no sabía qué hacer hasta que escuchó que alguien le hablaba. Él volteó y vio a su pequeña hermana Lucy, que solo le dijo unas simples palabras. Lucy, escucha tu corazón, hermano. Lincoln solo pensó otro momento y después decidió. Él volteó a ver a su familia y solo dijo unas últimas palabras para ellos. Lincoln, adiós familia, los amo a todos, algún día vendré. Lincoln después solo volvió a cruzar hacia donde estaba su vida, pero apareció de nuevo en ese lugar oscuro con ese espejo. Lincoln, otra vez este lugar. El albino después vio como otros fragmentos se unían y después se ponían en el espejo dejando un último espacio. Lincoln, esto de verdad es extraño. Lincoln después solo se quedó ahí viendo ese hueco faltante y vio que era en su pecho. Lincoln, bueno. Veamos qué tiene preparado el destino para mí. Con esas últimas palabras el joven de cabello blanco solo desapareció de ese lugar. Capítulo 12. Uniendo fragmentos, parte 6 de 6. Ya han pasado unas semanas desde que Lincoln quedó en coma debido a la gran pérdida de sangre que le provocó esa herida causada por una navaja. En estas semanas Silvia siempre iba a ver al albino para estar ahí para cuando despertara, ya que ella siempre decía que iba a despertar y que iba a estar bien. Pasó el tiempo y las esperanzas de la chica cada vez se hacían más pequeñas, con cada día y cada semana. Hospital Royal Oaks, 2:30 p.m. Podemos ver en una habitación a un niño albino que tenía unos puntos en la herida que indicaba que tuvieron que coser para que la herida pudiera sanar, pero lo importante es que ese pequeño de cabello blanco estaba despertando después de este tiempo. Lincoln, ¿dónde? Dijo abriendo poco a poco los ojos. El albino vio el lugar y después se preguntó dónde estaba. Lincoln, ¿dónde estoy? ¡Auch! Se quejó de dolor al intentar levantarse. Lincoln vio el lugar de donde provenía el dolor, viendo la herida que le había causado ese matón. Lincoln, dejando el dolor a un lado poco a poco, fue levantándose para después bajar de la cama, pero al hacerlo sintió sus piernas como gelatina, al parecer estaban muy adormiladas. Lincoln, esto se siente raro y la verdad no es agradable. Bueno, movamos estas cosas para que despierten, dijo el albino para después empezar a caminar. Lincoln estuvo caminando por un rato, haciendo que sus piernas poco a poco volvieran a funcionar, aunque casi cae un par de veces. Después de varios minutos de caminar por la habitación, las piernas de Lincoln respondían mejor que antes, pero él estaba cansado, así que volvió a la camilla. Mientras en otro lugar, una niña castaña estaba en el auto de su madre, mientras tenía una expresión de tristeza en su rostro, cosa que le rompía el alma a su madre. Carla, hija, deja esa cara, verás que despertará pronto, dijo en un tono suave a su hija. Ella por su parte solo la miró para después hablar. Silvia, pero ya han pasado 6 semanas y no ha dado ningún indicio de despertar. Además, el doctor dijo que tal vez no despierte debido a su estado tanto físico como mental, dijo con la voz quebrada.
Ella solo intentaba no llorar mientras su madre solo la miraba por el espejo retrovisor sintiéndose mal por su hija. Ella sin decir nada más solo siguió conduciendo. Volviendo con el albino, él simplemente estaba ahí sentado sin hacer nada mientras pensaba muchas cosas. Preguntas iban y venían, pero solo le causaron dolor de cabeza, así que dejó de pensar en ello y se recostó en la camilla. Él después se puso a ver la habitación con más detalle y vio algo que estaba al lado suyo en una pequeña mesa con una pequeña nota. Lincoln, toma la nota, espero que te pongas mejorate. Silvia, leyó en voz baja. Lincoln solo puso una pequeña sonrisa al leer la nota y después la dejó y tomó lo que había abajo de esta, que era su ocarina, pero estaba cambiada y decorada y ella tenía su nombre escrito junto al de su amiga. Lincoln, no me esperaba que hiciera esto, dijo tomando el instrumento. Lincoln solo lo vio y después agilizó sus dedos ya que los sentía algo tiesos y después iba a proceder a tocar su melodía que le curaba el alma y calmaba sus temores y preocupaciones. Mientras con Silvia, ella estaba subiendo junto a su madre, tía y los amigos del albino que venían a verlo de vez en cuando hasta que escucharon cierta melodía que Silvia conocía muy bien. Antes de que alguien dijera algo, ella salió corriendo mientras los demás la veían y después decidieron seguirla. Mientras la castaña más se acercaba más fuerte, se hacía la melodía hasta que por fin llegó a la habitación y ahí lo vio tocando mientras una expresión tranquila adornaba su rostro. Ella solo se quedó ahí viéndolo tocar hasta que él se percató de ella y dejó de tocar. Lincoln, oh. Hola Silvia, dijo dejando su instrumento en la camilla. Ella sin esperar más fue a abrazar al albino mientras tenía unas lágrimas de felicidad. Ella llegó y después le dio un gran abrazo que Lincoln no dudó en corresponder mientras ella estaba sollozando en su hombro. Silvia, creí que no despertarías. Sniff, el doctor había dicho que. Ella no siguió hablando ya que el albino la abrazó más fuerte y después le habló. Lincoln, no llores más Silvia, estoy bien y estoy despierto, dijo en un tono algo suave. Después los demás llegaron viendo la escena con ternura, pero después Di Martino fue a abrazar al pequeño copo de nieve. Di Martino, tonto, me preocupaste. No vuelvas a asustarme así, dijo abrazando al albino. Después los demás se unieron dándole un gran abrazo al albino que solo pensaba. Lincoln, esta es mi familia ahora, pensó con felicidad. Después de unos minutos todos se separaron y estuvieron hablando por un rato hasta que terminó la hora de las visitas y tenían que irse ya que al albino aún no le daban de alta. Di Martino, nos vemos Lincoln, dijo con una sonrisa. Carla, mejórate pronto chico, dijo para después comenzar a retirarse. Chad, nos vemos luego anciano, dijo en broma. Lincoln, vete a la mierda. Chad pensó con una sonrisa. Marta, nos vemos después para seguir con tu entrenamiento jeje. Adiós copo de nieve, dijo con una sonrisa para después irse. Después todos se fueron dejando solo a esa chica castaña de ojos color miel que estuvo siempre al lado del albino. Silvia, es hora de irme. Nos vemos mañana Lincoln, dijo algo decaída por tener que irse. Lincoln solo le dio un beso en la mejilla y seguido de un abrazo para después despedirse. Lincoln, nos vemos mañana Silvia, dijo con una sonrisa para ella. Ella solo se levantó y después se retiró con un gran rubor acompañada de una sonrisa en su rostro. Justo cuando iba a cruzar la puerta, ella se chocó contra la pared para después irse como si nada, cosa que le hizo gracia al albino ya que le recordaba cuando su hermana Lenny le pasaba eso y decía: oigan, ¿quién movió la puerta? Sin nada más que hacer, el albino solo se acostó en su camilla y se quedó ahí hasta que se durmió.
Time skip. Ya habían pasado 3 días y por fin a Lincoln le dieron de alta. Él ahora estaba en el auto de su maestra para volver a su hogar. En el viaje la maestra hablaba un poco con él, cosa que la puso feliz, pues ese muchacho ya estaba siendo como antes, alegre y brillante, y dejó de ser tan triste y oscuro. Después de unos minutos de viaje por fin llegaron. Lincoln, hogar, dulce hogar, dijo viendo la casa. Di Martino, ¿quieres algo de comer?, preguntó amablemente la morena. Lincoln solo le asintió y después se retiró al segundo piso para tomar un baño y cambiarse por el atuendo que compró. Después él bajó luciendo como ya era de costumbre su chaqueta blanca con sus demás prendas, y fue al comedor ya que su maestra ya había preparado algo de comer. Di Martino, dime qué fue lo que pasó para que terminaras con esa herida, preguntó con curiosidad ya que Silvia había olvidado contarles eso. Lincoln solo tragó lo que estaba masticando y después habló. Lincoln, bueno. Yo iba saliendo junto a ella como siempre, pero después sentí que alguien me agarró por la espalda y después vi como Silvia era agarrada por Chandler. Él después le ordenó a sus matones que me golpearan y eso hicieron, pero yo me levanté y les di una paliza gracias a las clases que Marta me había dado. Luego ellos sacaron navajas y yo esquivaba los ataques como podía, pero me alcanzaron a hacer uno que otro corte. Después me saqué la chaqueta y saqué los cuchillos que llevaba bajo esta y se los lancé, clavándoselos en los brazos y piernas a ambos. Luego me acerqué a Chandler para quitarle a Silvia y lo dejé inconsciente, pero me apuñalaron. Eso es lo que recuerdo yo, dijo terminando de contar su pequeña historia. Di Martino, ya veo. ¿Aún tienes esos cuchillos?, preguntó con duda. Lincoln, los tengo por si acaso, dijo mostrando por debajo de su chaqueta las fundas colgadas en su cuerpo. La maestra solo se los quitó y después lo regañó como si fuera su hijo. Di Martino, no lleves estas cosas de nuevo, son muy peligrosos para un niño, regañó la morena. Lincoln, pero, intentó reclamar el albino. Di Martino, nada de peros, ¿entendiste? No usarás estas cosas hasta que tengas edad para ello, dijo terminando de regañar al albino. Lincoln solo se quedó ahí sin decir nada, pues tenía todas las de perder, y mejor solo se quedó en silencio, y siguió comiendo lo que le había hecho su maestra. Después de terminar él solo se fue a ver algo de televisión, pero vio la consola ahí conectada, y recordó ese día en que la conoció. Después solo dio una sonrisa y se puso a jugar Resident Evil 6. Unos momentos después, Lincoln ya se había pasado la segunda campaña, y apagó la consola para dejarla enfriar y evitar un posible fallo en esta. Lincoln, ¿y ahora qué hago? Lincoln vio el reloj y eran las 8:48 p.m, así que sin más solo se fue a dormir. Al día siguiente, Lincoln estaba caminando por los pasillos de su escuela hasta llegar a su salón, donde los vio a todos como de costumbre y después se fue a sentar en su lugar. Todo fue con normalidad hasta que llegó Silvia. Silvia, hola Lincoln, saludó la castaña. Lincoln, hola Silvia, ¿cómo estás? Ella solo respondería y después daría inicio a las clases, hasta llegar al receso donde se sentaron en el árbol de siempre, aunque esta vez hablaban ya que el albino ahora sí sacaba temas del cual hablar, cosa que puso feliz a la castaña, que alegre también hablaba con el albino. Todo fue con normalidad después de ahí hasta que llegó la salida, y antes de que Silvia se fuera Lincoln reunió el valor para preguntarle algo. Lincoln, oye, espera. Ella solo se volteó a verlo y preguntó qué quería. Silvia, ¿qué pasa Lincoln?, preguntó con duda. Lincoln solo dio un respiro y después habló. Lincoln, bueno, yo solo quería saber si tú... bueno, si quieres salir conmigo.
dijo mientras estaba algo temeroso por la respuesta. Ella solo se quedó ahí mientras procesaba lo que el albino le había pedido. Después ella solo sintió sus mejillas calentarse y su corazón acelerarse. Se sintió algo nerviosa, pero muy alegre respondió. Silvia, claro que sí. Me encantaría salir contigo. Respondió con alegría. Lincoln solo dio una sonrisa tras esa respuesta y después habló. Lincoln, ¿qué te parece MNM? ¿Este sábado? Preguntó el albino. Silvia, claro. ¿A qué hora nos vemos? Preguntó emocionada. Lincoln, bien. Entonces nos vemos este sábado en el parque a las 2 p.m. ¿te parece bien? Silvia, ¿sí? Bueno, nos vemos Lincoln, dijo para después darle un beso en la mejilla. Ella después solo se fue corriendo hasta el auto de su madre y se fue dejando al albino en el lugar hasta que llegó su maestra que vio todo. Di Martino, vaya picaron, conquistando a una chica jijiji, dijo en un tono pícaro. Lincoln, sí lo que tú digas. Nos vamos a casa, dijo con un leve rubor. Él solo se fue con su maestra al auto para ir rumbo a su hogar. Mientras iban caminando rumbo al auto, algo dentro del albino volvió a unirse en el subconsciente de Lincoln. Ese último hueco en el espejo ahora estaba con el último fragmento en su lugar, completándolo por fin después de tanto tiempo. Mientras con Silvia. Ella iba muy animada en el auto, cosa que le extrañó a su madre, así que preguntó. Carla, ¿a qué se debe esa emoción, hija? Preguntó con curiosidad. Ella solo la vio y le contó. Silvia, es que Lincoln me pidió una cita para este sábado, jeje, por eso estoy así, dijo muy alegre. Carla solo miró a su hija que tenía una gran sonrisa y eso le alegró, al menos ella sabía que estaba con un buen chico. Sin decir nada más ella solo siguió conduciendo. A fin de esta parte, si te gustó dale me gusta, que eso me ayudará mucho para que crezca este canal. También puedes compartir, para que llegue a más gente que les guste, y no olvides suscribirte. Subo videos de lunes a viernes. Ahora tengo una cuenta en PayPal, y pueden donarme lo que quieran. Estas donaciones serán utilizadas para mejorar este canal para ustedes. Lo encontrarán en la descripción del video. Bien, nos vemos en el próximo video. Chau chau.